Hola amigos, bienvenidos a su podcast Bonito Caos. Bienvenidos a este primer episodio de Bonito Caos. Soy Karen, soy esa chava que va a terapia y se nutre espiritualmente, pero todavía se enoja un poquito con la vida por los caos que me va presentando, pero justamente pues es parte del crecimiento y si yo conecto con algo, más bien si tú conectas con algo en lo que yo diga, bienvenido. Y yo soy Giovanna, yo soy la típica morra que pues deja que las cosas fluyen y que fluyan. Y también como esto. Y que siempre las cosas pasan por algo, ¿no? Buen punto. Estamos muy contentas de estar aquí con ustedes en este espacio que también es para y por ustedes. Les queremos contar un poquito de, pues a grandes rasgos, lo que el contexto, el contexto que queremos o que le dimos a este espacio. Y cada quien tiene como su versión que también empató con la de la otra. Y en lo personal, este podcast se está haciendo por esta parte como de sentir conexión con algo que yo estoy viviendo. O sea, ejemplo, me siento mal porque terminé con un güey. Pues, o sea, escucho un podcast donde me van como orientando en sus vivencias, en sus propias vivencias. O bueno, no es orientación justamente, o sea, como que alguna de mis vivencias pueda conectar contigo y que te sientas acompañado en ese espacio, vaya. Sí, es como este chismito en el que vamos a estar compartiendo y que creo que vamos a poder conectar un montón, quizá con algunas personas que nos puedan llegar a escuchar, ver, y con lo que nosotros vamos a platicar. También creo que todo este proyecto nos emociona un montón porque sí, es compartir entre nosotras ciertas cosas que quizá ya vivimos, pero a lo mejor no le dimos como esta plática tan profunda que justo tenemos pensado y que podamos compartirles un poquito de estas situaciones que nos han hecho crecer. Es por eso que se creó Bonito Caos, porque creo que todos compartimos caos que pues no muchas personas. ¿Qué onda, Gigi? Tenemos un invitado que es Gigi, el perrito de Karen, pero la decidió. Perrita. Y la perrita. La perrita. Decidió irse, pero no pasa nada. Esto es parte de los caos. Adiós, Gigi. Los cambios. Ajá. Pero bueno. Bien. Entonces. Justamente, o sea, se ha creado como este espacio muy nuestro que también lo queremos compartir con ustedes y mencionar obviamente que esto no es terapia, no somos como las expertas en los temas, justamente lo que mencionaba, como nuestras vivencias, compartirlas y o sea, que ustedes conecten y está cool, pero sí ser como de que muy, muy sinceras en que no es terapia y que sí, fomentar la terapia digo, tú no vas amigo, pero sí has llegado a ir, güey, entonces, claro. O sea, obviamente el tono del podcast es como muy, muy de vulnerabilidad, como muy de esta parte muy personal, se podría decir. Sí, claro. Y muy genuina, entonces, pues nada, o sea, disfruten los siguientes episodios, disfruten este episodio y pues también ahí escríbanos si quieren que hablemos de algún tema o algo en específico, son bienvenidos a aportar. Claro, disfrutar como este chismito entre amigas que somos, porque ya eres una amiga, amigo, amigue más. Justo. Y pues este chismito que nos vamos a aventar cada capítulo. Justamente. Y pues como el título lo menciona, Bonito Caos, vamos a platicar un poco sobre los caos que hemos vivido en nuestra vida o las situaciones que nos llegaron a desordenar. Justo. Que luego también creemos que esta parte de desordenar es como lo negativo de la vida. Malísimo. Y es, o sea, lo peor que me pudo haber pasado y a veces no es cierto, o sea, la realidad es que luego el desorden es para que se haga un orden, ¿no? Entonces esta parte de una limpia quizá en tu vida, de personas, no sé, de trabajo, de situaciones, quizá la estés pasando mal como en ese momento, pero, o sea, tranquilo que todo va a pasar.
Y justamente el desorden no quiere decir algo negativo y también a veces es bonito porque te reconstruye muy cañón. Uf, mucho. Bueno, entonces, como dice Giavi, el tema de este podcast es hablar un poquito de nuestros caos, como los primeros más fuertes, ¿no? O sea, como, pues sí, como los que nos han marcado. Y yo, claro, larga lista. De uno de tantos. Oye, bien víctimas, güey. Bien. Ya sé. Y yo, cuando me pegaban. No es cierto, no, o sea, hay situaciones bien feas. Sí. Está muy mal eso, güey. Ay, No, bueno. pero sí, o sea, digo, No se tomen en serio las cosas que yo Ajá, digo, no, porque y- yo soy pésima. Soy Justamente. cero seria y no lo digo en mano. Pero bueno, justamente también es algo que tenemos que mencionar. Es muy, o sea, de que luego a veces sí decimos cosas muy funables. Obviamente va sin ser intención. sí, no me funen, por favor. O sí, pero, o ¿Amiga sea, o enemiga? yo de Ambas. hater, no es cierto, pero justamente va como sin esa intención como de Ya dañar sé. y obviamente No, minimizar, ¿sabes? Sí, no minimizar y aparte no somos tan vulnerables, o sea, Y yo, sí, familia, tenemos que hablar. y yo, No. no, pero dale amiga, empieza con tu bonito caos. Y yo, claro, ¿quieren monólogo? No, bueno, ya había yo platicado con Karen sobre como los caos y tengo como dos, como muy profundos o que siento que hubo un antes y un después de Giovanna Ujú. y que quizá algunas personas pues han vivido situaciones similares, que lo he visto, que he platicado, que he coincidido. Yo creo que el primero es cuando falleció mi papá, ¿no? Que fue una situación pues bastante dolorosa, complicada e inesperada. Creo que yo vivía como en mi burbuja de color de rosa, donde aparte pues, o sea, el señor era un tipo increíble, era un papá muy presente y era como todo lo correcto que debía hacer y fui muy bendecida, muy afortunada. Ujú. Entonces, cuando sucede esta situación, claro que fue como volver a construir hasta la dinámica familiar, la rutina y ciertas cosas que se rompieron y fue pues bastante complicado, donde también yo me sentía como en el hoyo y a veces de manera consciente e inconsciente, no sé, ¿ves? Es una situación como una licuadora de mil cosas. Mm, pero yo creo que ese caos, obviamente no es como que la situación haya sido bonita, claro que no, jamás en la vida una pérdida de un ser querido va a ser una situación bonita, pero creo que los frutos del dolor o de este escenario no tan favorable, creo que fueron pues más los buenos que los malos. O sea, aprendí a valorar un chorro pues a mi familia, a mis amigos, mi trabajo, a mí misma, un montón de situaciones. Y lo que le decía a Karen es que luego yo vivía con esta telita donde pues yo nunca veía como ciertas cosas posibles. um, y, y una vez que pasó, pues no sé, la muerte o situaciones más serias se volvieron más presentes. Pero eso creo que, no sé, vino como mucha responsabilidad y mucho crecimiento en esta parte de que, güey, despabilate y desempólvate y ahora haz y ahora crea y muévete y no te quedes. Entonces entendí que la vida pues no se detiene y que tienes que seguir y fue muy doloroso y valoré un montón, por ejemplo, pues mis amistades, porque ustedes, mis amigos más cercanos, que son como los chicos de la prepa y también un par de la universidad, estuvieron como súper presentes y era algo que pues yo no esperaba. O sea, siempre ha existido como una amistad muy linda, pero el sentirme tan apapachada, inclusive más que ciertas personas de mi familia, fue, o sea, me voló la cabeza. No esperaba tener como esta red de apoyo o este colchoncito. Entonces creo que de esta situación salieron cosas muy increíbles y de las que me siento muy afortunada de haber tenido y vivido. Y el segundo caos creo que fue una ruptura amorosa. Y yo,
Maldito. No, no es cierto. Y yo como la película, es que no me sé el título, ¿no? Es de que rezar, amar, comer. Comer, rezar y amar, güey. Bueno, Por algo así, o sea, entendían el no contexto. es que nos demandan si lo mencionamos. Mi error, güey. No es lo mismo, pero es igual. No es lo mismo, pero es más barato. De que piensa en él y mándale luz, mándale amor, ¿no? Y ya fue. Entonces, o sea, fue una relación larga de muchas situaciones, buenas, malas, lo que tú quieras, pero en el momento en el que terminamos, para mí fue dolorosísimo, o sea, me la vivía llorando, dormía llorando, despertaba llorando, comía llorando. Y creo que este caos de güey, ahora no sé quién soy, porque yo le daba un montón de energía a ciertas personas, situaciones, emociones, era bien desgastante. Y el como, güey, no sé ni para dónde ni nada, para mí fue bien como complicado y ustedes lo vivieron conmigo y lo agradezco un chorro también porque no me soltaron. Siento que hubiera sido bien complicado sin ustedes y sin mi familia haber vivido esto, porque pues yo tenía como mil ilusiones y mil planes que obviamente cuando pues se termina cierta cosa, pues es como, pues vuélvete, hazte otros planes, hazte otras metas. Y sobre todo cuando no terminas como bien con esta persona, o sea, para mí fue el caos total. Fue una situación bien complicada, pero de la cual también aprendí muchísimo. Y creo que a raíz de eso también fue como, uy, ponte las pilas. O sea, ahora piensa en ti, haz las cosas por ti. Y resultaron muchas cosas bien bonitas de ese caos. O sea, encontré y he conectado con personas increíbles, con situaciones, con emociones, con cosas que no pensé que iba a vivir y que me estoy dando la oportunidad de poder atravesar estas cosas tan increíbles, como el hecho de encontrar nuevos hobbies, poder empatar con personas que tienen hasta la misma energía o mismas ideales o mejores personas, no sé, mil situaciones que creo que me ayudaron un montón el hecho de volver a descubrirme a mí. Justamente creo que esta parte como de estar acostumbrada a una persona o que una persona esté en tu vida y luego que ya no está, creo que sí es una cuestión como de mucho dolor. Porque aparte de la costumbre y ahora quítate esta costumbre y lo que decías de nuevas actividades, nueva gente, pues es también como este dolorcito de, y justo, o sea, retomando como lo que decías de tu pareja o bueno, con el segundo caos que mencionabas, o sea, cómo volver a reconstruir a esa Giovanna o sea, que fuiste y obviamente lo bonito que decías es como, o sea, la reconstruí pero para mejor, ¿sabes? Sí. Y creo que eso es como lo bonito de luego pues sí, o sea, como las cosas feas o pues los caos, vaya, que nos pasan en la vida, que es esta parte o esta oportunidad de crecer, de cambiar cosas que no te gustan, conectar con diferentes personas, pero es complicado y me gustaría saber cómo viviste como esta cuestión como de, o sea, me tengo que levantar, pero estoy rota por dentro, güey. O sea, ¿cómo fue ese proceso de, en mí, o sea, mi corazón lo siento apachurradísimo, pero todo tiene que seguir adelante. O sea, también, por ejemplo, en el tema de tu papi, o sea, la verdad, o sea, y creo que nunca te lo he externado, o no sé si sí, admiro mucho tu fortaleza, porque justamente esta parte de que todo tiene que continuar. Entonces, o sea, yo sí quisiera saber cómo o de qué te agarraste, pues, para decir cómo le tengo que seguir aunque me esté quemando la vida. O sea, ¿cómo fue? O sea, ya.
listo. No, creo que sí fue bien difícil, ¿eh? Porque aparte, algo que te decía antes es que, o sea, son dolores muy fuertes, pero muy distintos a la misma vez, porque cuando una persona que tú amas fallece, es un dolor como bien complicado de que, o sea, esta persona se fue, no por una decisión o por alguna situación de que se terminó una relación de amistad, noviazgo, lo que tú quieras, o sea, es algo como de manera involuntaria, ¿no? Y cuando pues tú terminas una relación, pues puede ser por acuerdo mutuo, porque esa persona lo decidió, porque tú lo decidiste, y es como No, las jaladas que se aventó este güey. también chiquis, Pues, y yo. ciertas cosas. Entonces, o sea, para mí sí fue, o sea, honestamente, o sea, había días donde yo decía, güey, es que no puedo, y me veía demacradísima, y la gente sí me decía como que estás bien. Mírala. Perdón, perdón, me estoy moviendo, gente. Que luego. Vaya. Clean. Clean. Sorry. No, Adelante, no pasa perdón nada, por princesa. cortarte la inspiración. No, ya no quiero. ¿Ya habla tú? No, dale. Em, y te juro que había días, o sea, sobre todo en el trabajo, o sea, de que yo estaba como que haciendo mis actividades y venía a mí como estos pensamientos de que con el cuestionamiento completo, ¿qué pasaría y si hubiera y por qué y cómo y qué y Pero es en oh, el segundo caos. en el segundo caos, en el segundo caos. Y yo también un poco en el primero, ¿no? Porque Ok. luego también te cuestionas de que es que por qué fue muy pronto, es que en qué momento, y si hubiera hecho. Yo creo que de las preguntas más culeras que nos podemos hacer y que más te rasca el alma, güey, es el y si hubiera hecho, Mm. ¿no? Porque el arrepentimiento yo creo que es uno de los peores sentimientos que podemos tener. Y entonces, por ejemplo, en el segundo caos, o sea, no sé, de que yo estaba en mi chambita y luego me acordaba de algo y era de que volteate la silla y se me salían las lágrimas. Y era horrible porque, ¿cómo le dices? ¿Cómo sacas una incapacidad? Porque tienes un corazón roto y lo único que quieres es estar acostadito en tu cama y que el Sí. mundo gire y que no me importa y ya, ¿no? Y que justamente, perdón que te interrumpa, justamente, o sea, entiendo que en el tema laboral es como, güey, tienes que funcionar, Ay, ¿sabes? sí. Pero también esta parte como de que obviamente quieres, pero no puedes, o sea, quieres como tener tu atención en eso y esta cuestión como enfocarte en lo que estás haciendo, pero obviamente vienen pensamientos, lo que decías, que te abruman y que te hacen recordar y que obviamente se mueven sentimientos y tienen que fluir, o sea, y que luego, pues la verdad, la gente no es muy empática y es como, güey, o sea, aquí, y pues bueno, se presta más como en el tema Ajá. laboral lo que decía, pero sí está muy cañón, güey, o sea, Sí, no, luego llegaba gente y era, o sea, por ejemplo, en el segundo caos era de que llegaba gente y, oye esto, oye aquello, oye al y otro, y tú era con la como que, lágrima güey, aquí, porfa, ajá, y tú con el rímel aquí, la lágrima, espérame, por favor. sí, güey, de que, ya, por favor, Suéltenme. suéltame. Sí, Ah, entonces, o sea, güey, sí, qué complicado. Y yo sé que suena bien trillado, pero el tiempo lo cura todo. la Pero verdad. también depende de qué tú haces con ese Justamente. tiempo. Fíjate que esa frase yo te la voy a agradecer toda la vida, porque justamente me la dijiste cuando pasó lo de que, bueno, con un vato que tú también conoces. Digo, ya quitando emociones y todo, la realidad es que fue una pendejada, pero en ese momento esa Karen lo estaba viviendo muy fuerte, ¿no? O sea, Sí, y creo que también esta parte de esa, o sea, de tomar en cuenta esa, pues sí, esa situación, o bueno, más bien esa frase, me ayudó mucho a como, ok, va a ir o sea, saliendo, pero enfócate y haz como otras cuestiones, pues. sí, sí, porque lo que hacemos durante ese tiempo, Ujú. porque honestamente, pues la vida nos separa, el tiempo, o sea, tu trabajo no es como que sí, ya vete a descansar hasta que te sientes mejor. Y a lo mejor, o sea, Bueno, que hay lugares que la neta sí se portan
muy bien. Ah, eso sí. Cuando te digo, me pasó esta situación, a mí, la que en ese momento era mi jefa, o sea, sí llegó y me dijo, vete a tu casa. O sea, te ves mal. Y yo, o sea, claro que me le quedé viendo como de, güey, qué culera. Es el día donde vengo más fresca. Justo, y yo de, hoy sí me bañé. No, no es cierto. No, pero, o sea, sí me decía como de, vete a tu casa, yo sé que no estás viviendo una situación padre y relájate este día y síguele mañana. O sea, y creo que también está padre ese break, ¿no? O sea, como poner ese stop, pero justamente, digo, en empresas más grandes no es muy probable que pase. Sí, pero creo también que depende de ti, de cómo tú, ¿Gestiones? ajá, de cómo tú gestiones, de cómo seas y cómo conectes con la gente o las relaciones que tengas. Pero yo considero que también la red de personas que yo tengo, que he construido, me han ayudado un chorro. O sea, ponle tú que tú tenías una cercanía un poquito más Sí. en esa situación Ujú. y tuviste la suerte o esta buena gestión con tu jefa y que te dijo, ¿sabes qué? Vete porque sé que no la estás pasando bien. Y pues, o sea, por otro lado, pues no era como que mi jefe me dijera, oye, sé que terminaron o que tu papá falleció, vete. O sea, pues no. Pero creo que he hecho una muy buena relación con ciertas personas dentro del trabajo. Entonces, esta red de apoyo que fue magnífica me ayudó también muchísimo a sobrellevar y sentirme escuchada y que luego, o sea, estoy con las personas correctas porque sé que cuando he tenido situaciones traumáticas o muy fuertes o etc., sé que lo puedo platicar mil veces y me van a seguir escuchando y creo que es recíproco. Entonces, me acuerdo mucho, no se me va a olvidar, de que algún día me rompieron el corazón y una señora me dijo, somos como un vasito de tierra y cada vez que lo hablamos es como si le fueras echando agüita y se va a ir limpiando. Entonces, ajá, y yo de que, no entendí. Señora, explíquese. Yo solo quiero contarle de por qué me corazón. Y yo, camarón que se duerme, su rama nunca endereza. Ajá, y creo que ya. Y ya, pero sí. No, pero justamente sí, güey, es que, o sea, coincido con esta parte de que entre más fluya lo que estás viviendo, o sea, no fluya, sino deje salir lo que estás viviendo, es un poquito más fácil de llevar. O sea, y justamente yo considero que mucho de tu personalidad se ve reflejado en quien está en tu alrededor. O sea, me refiero, si tú como persona, no sé, tienes como ciertos límites, pues obviamente vas a elegir personas que obviamente respeten esos límites, pero que también tengan esos, o sea, ciertos límites o sea, que empaten. Ajá, o sea, o vivencias, o creencias, o mentalidad, ¿sabes? Entonces, digo, qué padre que tengas como esta red de apoyo, pero también celébrate a ti, porque esa la has nutrido tú, o sea, principalmente, y justo, o sea, la persona que está a tu alrededor es también un poquito de lo que tú estás como aportando hacia la otra persona. Porque claro que puede ser la típica que nada más hablas cuando necesita algo. Entonces, claro que quizá una persona que vea eso va a decir como de, ay, güey, o sea, no. Qué hueva con yo. Sí, claro, o sea, y justo no eres esa chava y está padre que hayas nutrido tu red de apoyo y que te hayan como, bueno, y gracias por hacerme parte, también eres de la mía. No, pero sí, como que esta parte de tener en dónde caer, ¿sabes? Porque, no sé, como que muchas personas viven como muy solas, muchas cosas que digo, a veces es por elección propia, o sea, de que no externar lo que está pasando. Porque luego hay gente que les gusta un montón como Sí. pedir ayuda, ¿no? Sí, justo, o sea, y digo, es muy respetable, pero está padre como que esta cuestión sí la estés viviendo y digo, no soy la única y eso habla de que eres una mujer muy linda, o sea, y que puedas tener como muchos amigos que tú sabes que te sostienen, está muy chido y claro que digo, yo en lo personal sé que me sostienes en muchas cosas
y que justamente también lo que decías, o sea, te puedo repetir las cosas 40 veces y 40 veces voy a tener tus oídos escuchando y tu consejo y pues nada. Sí, eso es como lo importante de saber elegir como con quién, porque yo lo repito otra vez, ¿no? Publiqué el otro día una frase que vi que decía que un entorno como tóxico, pues te puede cambiar a ti y es muy difícil que tú lo cambies, entonces solo distancia. Y sí es cierto, o sea, creo que hay que ser como súper selectivos y en algún punto, a lo mejor antes, cuando estaba más chiquita, pues no lo entendía y era como que la locura y mil cosas, ¿no? De que el La edad, güey, o cotorreo sea, ajá. ajá. Y ponle que todavía, pero ya sé elegir como con quién sí, con quién no. Y eso también me ha ayudado un chorro a pues elegir a mis personas o con quién me quiero rodear o hasta por ejemplo, a quién admiro porque tengo algo que aprenderle y pues por ahí es, ¿no? Ujú. Y quiero que me cuentes tú tus caos, hermana. Y yo, no, creo que he tenido varios, digo, todos en la vida hemos tenido varios caos, pero creo que el más reciente y el que también como me empujó a hacer este proyecto fue como esta crisis existencial, ¿no? O sea, a mí me pegó de que una crisis donde no sabía ni qué quería Karen, no sabía ni qué le gustaba a Karen, no sabía a qué se quería dedicar Karen, o sea, como si fuera literal una desconocida conmigo misma. Entonces, digo, obviamente por circunstancias de la vida, que estás muy en automático, sacando la chamba adelante, y la empresa adelante. No, no es cierto. Aquí la traía. No, no es cierto, pero, o sea, como que te enfocas en otras cosas, quizá también puede ser una relación, que te enfocas en otras cosas que no, pues que en el momento no te permiten como voltear a ver qué está pasando contigo, ¿no? Claro. Entonces, o sea, me pega esta crisis y yo estaba como, o sea, ¿qué pedo? ¿Sabes? O sea, porque fue como si te quitaran todo y ahora sí, o sea, reiníciate, ¿no? Entonces, digo, yo siempre he sido como una chica de terapia, lo que mencionaba al principio del podcast, y la verdad es que me ha funcionado mucho como estar muy, muy apegada a lo que me va diciendo mi terapeuta, como esta parte de también empezar como a sanar, porque digo, o sea, llevo bastante tiempo en terapia, obviamente con sus lapsos de pausas, o sea, de que, no sé, 4 años no voy o así. Y todos de que, no, no. Como 25 años, ¿no? No, pero he tenido como esas pausas necesarias, pero, o sea, ahorita he estado en terapia y justamente lo que decía era como cómo reconstruyes o cómo vuelves a conocer a esa persona, porque siempre estuve como muy enfocada en temas como de mi familia o temas como de la chamba, o sea, de que no sé, no me siento tan a gusto en este lado o X, ¿no? Pero la verdad es que nunca había hecho como ese trabajo, o sea, como tal de voltearme a ver a mí. Sí. Y creo que eso ha sido como uno de los factores muy importantes que, que han surgido en este caos, en el decir, es que solo estoy yo, ¿sabes? O sea, y la verdad es que yo agradezco mucho que, o sea, mi familia es muy linda, o sea, obviamente tiene sus cosas como todas las familias, pero, o sea, mis papás, mis hermanas son como muy lindas o sea, muy lindos como de échale, tú puedes, pero en mí era algo como de, no, es que no sé qué quiero y no sé si moverme a tal lado porque quizá la voy a cagar, o sea, como también con este miedo. Entonces, ese caos, uno de los tantos, surgió y también como en esta pérdida de mi abu, el año pasado falleció y como que, no sé, como que justamente lo que tú mencionabas, como que no ves tan cerca el que alguien fallezca, ya cuando obviamente lo tienes y es como, ay, o sea, ¿qué hago con esto? Y justamente conecté con lo que tú decías de que tienes que seguir funcionando, ¿no? Entonces, siento yo que también en esta parte de seguir funcionando, no me permití como vivir el duelo tan a profundidad, se podría decir. Ajá, justamente. Entonces,
de enero para acá ha sido un proceso también como de mucha conexión en cuanto a mis emociones y ha sido un proceso también, o sea, bueno, antes me acordaba de mi abu y era como de que el mar de lágrimas, ¿no? Sí, que es parte del duelo, obviamente, Claro. pero también como empezar a procesar el duelo es más fácil que, pues sí, o sea, que ya llegues al punto de decir, ay, me acordé de mi abuelito, o sea, y a lo mejor si lloras o de alguien a quien hayas perdido y a lo mejor si lloras, pero ya lo recuerdas como con amor, ¿sabes? No sé no sé, perdón, si estás como en ese, o sea, como si conectamos en eso, o sea, como que ya recuerdas a la persona con este amor que le tenías, porque ya le diste el tiempo como de dolor, ¿sabes? Y yo pues soy fiel creyente de que el precio de amar a una persona es que te duela cuando ya no está. Claro. Entonces, pues esos son como los principales caos que surgieron este año, porque obviamente vendrán más, pero es parte, no, güey, porque es parte del crecimiento y pues obviamente si no crecemos, pues nos estancamos y Sí. entonces es creo que fundamental o han sido como fundamentales para esta parte del crecimiento y creo que también soy una Karen muy diferente. Ujú. O sea, la realidad es que yo no me hubiera animado a hacer un podcast el año pasado. Ujú. O sea, porque también estoy trabajando con mucho, o sea, mucho en mi seguridad, en, pues sí, en voltearme a ver a mí, qué quiere Karen, en reconstruirme, en ya no vivir en automático, porque tampoco es vida. O sea, justamente esta parte de vivir en automático te genera muchas cosas que lo estoy diciendo desde mi privilegio, o sea, de que no puedo tenerlo ahorita, o sea, puedo no tenerlo más bien, pero sé que, pues, obviamente hay veces que las personas es como, güey, es lo que hay, ¿sabes? Sí, no tengo otra opción. Ajá, justo. Entonces, o sea, yo también como esta parte de vivir automático era, güey, yo no me, o sea, de verdad que ya fueron los últimos meses del año pasado que estaba como viviendo algo muy fuerte Sí. emocionalmente. Sí, sí, sí. O sea, güey, literal, yo no me acordaba, o sea, me metí a bañar y era de que no manches, ya me tallé la cabeza. O sea, y me la tenía que volver a tallar, güey. O sea, y era como, digo que sonó muy burdo, pero, Pero pasa. pero ajá, o sea, que tú es como, no manches, no me acuerdo qué hice por estar así, ¿sabes? Entonces, pues caer en esto fue también un golpe fuerte porque yo venía de una estructura y digo, y tú me conoces, o sea, iniciando, por ejemplo, o sea, empezamos como a pelotear el tema del podcast y yo de que Gio, es que necesitamos ciertos micrófonos y necesitamos la espuma para el eco y necesitamos, y Gio de que, güey, relájate, o sea, vamos a darle así. Entonces yo soy una mujer muy estructurada en cuanto a, sí, necesito estructura, básicamente. Entonces, o sea, venía de una estructura, o sea, o de una pues de una, ¿cómo se dice? Es como Una rutina, rutina. ajá. Venía de una rutina muy establecida y que, o sea, muy en automático, entonces, o sea, se quita, entonces ya fue como un, ¿yo ahora qué? ¿Sabes? O sea, a pesar de que yo agradezco infinitamente que pasara lo que pasó y que justamente esta parte de iniciar con este conocimiento mío, lo agradezco profundamente, pero de todos modos sí fue un proceso como de dolor y de que también como este síndrome del impostor, Ujú. o sea, de que, güey, es que, ¿qué hago? O sea, justamente hasta te preguntas qué haces en este plano, güey, o sea, como de, o sea, no como un tema de auto lesionarte, vaya, vamos a decirlo, sino de decir, pues, ¿qué? O Güey, sea, ¿para qué soy buena? ajá. ¿Para qué estoy aquí? Ajá, sí, 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 hacia dónde voy, o sea, ¿sabes? O sea, Qué ¿a chingado. qué vine? O sea, ¿sabes? O sea, entonces eso ha sido como el caos que yo traigo ahorita, que justamente lo decía, traigo o he pasado otros caos que también me han hecho la mujer que soy ahora y pues nada, creo que ese es como lo principal que me empujó a hacer este proyecto y que estoy muy agradecida que sea de la mano de Yobi. Entonces, pues esos son como mis caos. Güey, pues gracias por compartirnos, ¿no? De, sonó de que los de Anónimos, ¿cómo se llama, güey? De que muchas gracias por tu experiencia.
justo. Y no, en serio, gracias por hacerme parte de tu vida y poder escuchar y verte crecer, porque a lo mejor y no nos damos cuenta a veces como de todo lo que hemos avanzado o de lo que hemos construido o de quién nos hemos evolucionado. Y he tenido la fortuna de ver una Karen como antes y después. Y yo sé que si entraste como en este caos y estas situaciones que fue una licuadora de emociones, de Justo. situaciones, de personas, fue bien complicado para ti, Ujú. pero que a lo mejor tú lo estás viendo o lo viviste de una situación o como desde esta percepción, Ujú. pero desde mis ojos, yo siempre dije, güey, neta, no sé cómo le está haciendo. ¡La está cagando! Ya la estás censurando. Pati, bye. No, no es cierto. Pati es mi psicóloga y es muy buena. No, claro que voy. Y yo, claro que voy. De que no controlas tu ira, claro que voy. Y yo no, que ya la habías trabajado. Con el ojo morado, ¿ves? Te estoy diciendo. No, pero creo que has hecho muy bien las cosas y que eso de que te desestabilizara y que te moviera todo el juego fue pues una pinche bendición porque creo que ahora eres una super ultra mejor versión de ti de lo que ya eras y que antes pues te admiro y te admiraba un montón. Muchas Entonces gracias. qué chido, güey, que sí, que te ayudó. Y luego, por ejemplo, me contabas sobre, porque luego, por ejemplo, y yo, perdón, y ya. Y gracias por escucharnos. Yo soy Sammy, güey, yo me acabo. Mil veces, pero no me importa. Por ahí que seguro hay alguien más que se traba y yo, por mi vida. Escríbanle a su Instagram. No, sí. O que te repitan las cosas, no. Hola. No des ideas, ¿no? Pero luego, como en estas pláticas profundas que tenemos como amiguitas, siempre Karen es bien linda, ¿no? Y que, oye, hace esto, no sé qué, esto me ha funcionado. Y yo sé que me has compartido como ciertas cosas que me gustaría que nos platicaras, que luego sí he puesto en práctica y que también digo, güey, me ayuda un montón. Justo, o sea, pero lo que dices como de drenar las emociones o No te con... preciosos. Y yo de, nos vamos cada fin de semana. No, no es cierto. No, pero justamente creo que también son las herramientas que vas adquiriendo. Digo, justo lo que decía, o sea, no he soltado la terapia y que obviamente me falta mucho por hacer y crecer, pero pues no demerito lo mucho que he crecido, ¿no? Claro. No es cierto. No, o sea, lo digo con orgullo y con total humildad. Creo que soy una mujer muy diferente a la que inició terapia, porque digo, inicié muy chavita, bueno, muy niña, ay, de que la más vieja, güey, muy chavita. Bueno, ya no estamos tan jóvenes. ¿Tú? Ay, solo te gano con 6 días. ¿Y qué? Bueno. Colágeno. Bueno, buen punto. Somos jóvenes. Somos jóvenes aún. No, pero justo, o sea, como irte llenando de estas herramientas, o sea, por ejemplo, yo literal no suelto la terapia, me he acercado al tema holístico, voy con un terapeuta espiritual, igual de que si están súper interesados, mándenos ahí mensajito y con gusto les paso los teléfonos. Y también me he acercado a Mitch, que tú también has ido con Mitch. Mitch es una angeloterapeuta. Entonces yo soy, o sea, me estoy como formando mucho en la parte espiritual. Has conectado mucho más con estos temas como espirituales, holísticos. Sí, o sea, no estoy como en contra de la religión, que creo que cada quien... y tú de eliminar. No, o sea, digo, y lo digo con orgullo, soy católica. No estoy muy de acuerdo quizá con algunas cosas que la iglesia hace o dice, pero en esta parte de creer en Dios o de esta parte de que creer en los ángeles, soy muy, muy creyente en eso. Y Mitch es angeloterapeuta, estaría padre que le invitemos un día, ¿no? O sea, y tú no. No, está cool, o sea, porque
está padre porque quizá las personas yo no conocía esa rama, pues, o esa terapia, pues. Claro. Entonces, la realidad es que he hecho como varias cosas que me han como nutrido y que me han, pues sí, ayudado. O sea, te digo, no he dejado terapia, he ido con terapeuta espiritual, voy, o sea, esos son como de cajón. He ido con Mitch, también voy con Frank, él es de imanes. Órale. Está padre también esa rama. Órale. Sí, está padre también de numerología. Él me hizo como pues sí, leyó como mi carta astral y ya pues me dijo así de que algunos puntos en los que tengo que trabajar y es como, creo que también, digo, no es tan importante la rama que hagas o que agarres, sino realmente también tus ganas de querer como llevarlo, ¿sabes? O sea, porque obviamente tú vas a terapia y no cuentas lo que tienes que contar o no sacas lo que tienes que sacar, pues no te va a hacer, ¿sabes? O sea, y no es culpa del terapeuta, güey. Y no culpa, no voy a decir culpa, pero no es responsabilidad del terapeuta, es responsabilidad de uno mismo, porque al final en X terapia es tu espacio para que tú hagas el trabajo y para que tú sanes ese pedo, ¿sabes? También lo que me ha servido mucho y que les recomiendo bastante, y justamente ayer le dije a Alex, de que amigo, ponte a escribir, y soy la niña ñoña que súper recomienda eso. Yo me he sentido muy abrumada en algunas situaciones de la vida y me he hecho muy de escribir. O sea, a veces también pasa y me da risa porque sí me había pasado, el año pasado me pasó muy seguido, perdón. Yo escribía, ¿no? Así que me siento así porque me hicieron esto y no sé qué, lo volví a leer y yo decía, me estoy victimizando. Entonces también tener como esa capacidad de autocrítica es muy necesaria, y autocrítica no es verte en el espejo y decir, ay, ya subí 3 kilos, no, o sea, autocrítica es decir, ok, en esta situación, ¿cómo estoy viviendo yo mis emociones, ¿sabes? O sea, las estoy gestionando bien, no las estoy gestionando, y creo que también gracias a este caos que yo he tenido, pues se ha ido como abriendo esa capacidad de autocrítica y de decir, ¿sabes qué? Necesito mejorar en este aspecto por mí y para mí. Y cuando tú estás bien contigo mismo, la verdad lo demás fluye muy cañón. O sea, justamente lo que te decía, los que te rodean no se hacen, o sea, la gente que no tiene o no está vibrando contigo, pues gracias por tu participación, bye. Ajá. Y la gente que sigue vibrando contigo, que genuinamente te quiere ver bien, pues se queda. Y está padre, y les recomiendo mucho que escriban si se sienten muy abrumados, y porque es más fácil como ya verlo materializado que tenerlo en la mente, o sea, porque le das vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y luego a veces sí te abruma y es como, a ver, no. Sí, claro, o sea, de que escribirlo, dibujarlo o hacer cualquier cosa, como plasmarlo, ya te da como un panorama totalmente distinto, como el vaso lleno o medio vacío. Y está bien padre que podamos canalizar de esta manera, porque obviamente pues, tuvimos que atravesar un chorro de cosas para poder aprender a hacerlo. Justamente. Y qué chido. Y que faltarán un montón de cosas más por aprender y por vivir y por hacer, qué dolor, pero pues bueno, con estas malas experiencias hemos pues crecido mentalmente y también aprendido y absorbido de otras personas. Por ejemplo, a lo mejor yo no soy como tanto de un tema, pues no sé, de qué holístico o sí, espiritual. Ajá, exacto. O sea, creo que yo tengo una fe también muy, muy alta, yo de que Dios diga. Dios proveerá, tarjetazo. Chingue su madre el diablo. Sí, no, pero creo que, por ejemplo, o sea, yo canalizado mis situaciones, mejor con otras actividades, ¿no? O sea, desde, sí, un tema de terapia, porque también me ha ayudado un montón. Luego reboto ideas y digo, güey, sí es cierto. Pero la escritura también
algo que me ha ayudado un montón y hacer otras actividades de las cuales yo me había olvidado o que yo no había descubierto que me gusta hacer. Entonces es otra vez enfocarte en ti porque tú no puedes dar algo que no tienes. Ajá, exacto. Entonces hasta que tú estés bien ya vas a poder pues estar a lo mejor al 100 en otros lados como Sí. y yo de que camarón que se duerme de que el perro de las dos. No, pero sí es cierto esta parte que dices que uno no da lo que no tiene y también volteemos como esa frase, alguien no te puede dar lo que no tiene. Entonces, quizá también algunas veces como de las experiencias que tenemos con algunas personas, pues sí, es como esta parte como de dolor el decir, no manches, o sea, esta persona no me da tal cosa o así. Para empezar, yo soy súper fiel creyente que te lo tienes que dar tú primero. Entonces, sí, porque el día de mañana te lo das tú, llega alguien que no te lo está dando y es muchas gracias por tu participación, pero no, pues no, ¿sabes? O sea, Claro, si yo me lo doy, claro. Digo que se entendió a madrazos, la verdad. Que se me dice, no manches. No, pero también justo esta parte como de, sí, o sea, de entender al otro y no tomarte personal las cosas. Digo, no, quizá no es como mucho del tema lo que iba, pero funciona, este consejo funciona. Pero No, se entiende. no, y no es consejo, o sea, realmente yo he estado como mucho en no tomarme las cosas personal. Luego me da risa que mi psicóloga me dice, quítale el me, o sea, de que fulanito me gritó, o sea, no, fulanito grita, ¿sabes? Y sirve a veces porque luego ya no te lo adjudicas, vaya. Y yo, fulanito me engañó. Fulanito engañó. No, me refiero a que, o sea, sí te hizo, güey. No es que sí te lo hizo. Regreso, por favor. Te extraño, bebé. No, justo. No, justamente esta parte de quitarle el me, que luego Sí, nos o tomamos sea, muy personales las cosas y te es cambia como, la perspectiva. sí, O sea, sí, porque, por ejemplo, sorry, retomando tu ejemplo, o sea, si no te digo, y que quizás lo estoy hablando desde algo que no me ha pasado, gracias a Dios, no. Y yo decírsele, no es cierto, güey. No, pero justamente esta parte de, pues sí, o sea, como de que la persona no te puede dar justo lo que no tiene y esta persona está siendo de esta forma y quizá esto o muchas veces no tiene nada que ver contigo, ¿sabes? Y que digo, y cuesta sí, trabajo sí. entenderlo, de que no es un tema mío, no es un tema personal, sino es un tema ajeno. Sí, y que la persona decidió hacer eso, obviamente me llevó entre las patas, pero pues, o sea, no es, y quizá a veces ni siquiera es tan personal, ¿sabes? O sea, no creo genuinamente que este güey dijera, me la voy a chingar así. O quién sabe, güey. Oye, pero ¿quién se chingó? No, a la otra sí decidió cómo, güey. O sea, sí, o sea, darte en la madre a ti de esa forma, güey. Y sí, es de que ojito porque el narcisismo, digo, es que esos son malos. No, bueno, están muy, muy dañados, pero ya es otra cosa. Pero sí, son como situaciones que hemos vivido y que ha sido un camino a veces pues bien complicado, pero que hemos aplanado y que eso nos ha ayudado a no caer en la locura. Sí, justo, y que es un camino que se vive o que se recorre más lindo con gente a tu alrededor, ¿no? O sea, sí. Yo siempre soy como de que fomenta tus amistades, o sea, fomenta una relación bonita con tus amistades, porque justo, pues no sé, o sea, siempre vas a necesitar ese apapacho también. Digo, sé que hay temas familiares que quizá cada persona no los procesamos igual, sí. Ajá, justo, o sea, y por ejemplo, yo
lo dije al principio y lo digo ahorita, o sea, yo estoy muy feliz y contenta y súper bendecida por Dios de que, o sea, mi familia es mucho de ese apoyo, ¿sabes? Sí. Tiene temas, sí, por eso tuve que ir a terapia. No, pero sí, obviamente esta parte como de cada quien está como creciendo en su vida también, porque no hay que olvidar, perdón, que nuestros papás son humanos. Sí. Y también como esta parte de nutrir y de que te acompañen en este camino que estás recorriendo, gente bonita, gente que esté como vibrando contigo, que te quiera ver bien, está también muy padre, o sea, y justo, o sea, fomenten amistades bonitas, duraderas y bueno, que habla mucho de una persona o sea, por ejemplo, si tienes una amistad de años, habla mucho de ti como persona el tener el compromiso, porque una amistad es una relación, güey, y, o sea, una relación conlleva dar y recibir, ¿sabes? O sea, estira y afloja, que no nada más es en el tema romántico, también en cualquier tipo de relación se vive, y pues sí, o sea, como esta parte de que llevas tiempo con una amistad, habla bien de ti, porque al final, pues es un compromiso que tú tienes con el vínculo, pues. Y que has llevado. Pero si, por ejemplo, o sea, pausamos y nos damos cuenta de que a lo mejor no tengo como estas relaciones de años o que no he construido, creo que el hecho de que te des cuenta es el mejor momento para que si tú decides, si tú quieres hacer como este cambio o comenzar a rodearte de las personas adecuadas. Justamente. Entonces ahí es un foco verde donde tú vas a empezar a hacer como este cambio adecuado y correcto para ti y empezar a rodearte de las personas que son indicadas, porque insisto, las cosas para mí siempre pasan por algo. Y las personas también pasan en tu vida por una situación, por cualquier cosa, pero siempre es un aprendizaje. Justamente creo que le diste como en el punto de lo que conlleva todo esto, o sea, como aprender a crecer, ¿no? Porque luego nos cuesta y es bien complicado cuando decides crecer y cuando decides ahora sí atorarle a los chingazos que pues traes internamente, ¿no? Ahora sí, chiquis. Ándale, exacto. Entonces, pues nada, yo creo que está padre pues que se vayan dando como las cosas de esa forma y que tú dices, o sea, no clavarte en una... Bueno, a mí me ha servido mucho la frase de que "Ay, por algo pasan las cosas y por algo no". Y me ha servido porque justo te clavas a veces en cosas y es como que, es que si hubiera o así, entonces en esa frase es como muy de que me la tatúo, porque digo, güey, así tenía que pasar. O sea, apréndele a la situación y así tenía que pasar. O sea, ya, no pienses, porque la verdad, y creo que somos más las mujeres que le hacemos 1000 vueltas a las cosas. Digo, no quito que hombres también lo hagan, pero siento que las mujeres ya estamos como haciendo 5 escenarios de cosas, o sea, como que... Los niños a lo mejor son más prácticos. Sí, es su naturaleza, o sea, vaya, es su forma natural, pues, o sea, biológicamente estamos diseñados muy, bueno, biológica y pues sí, o sea, también emocional y del cerebro. Estamos muy diferentes, güey, y yo dejé con el Josh. No, pero estamos hechos muy diferentes, sí. Pues. Entonces, pues nada, mira. Sí, es muy complejo todo, pero también muy fácil a la vez. No sé, siento que a veces lo complicamos todo y todo es muy sencillo, pero eso es parte de un caos y eso lo hace justamente. Bonito. Es por eso que pues está interesante que podamos compartir todas estas experiencias y que son parte de nuestro crecimiento. Justamente, y bueno, agradecerles el espacio. Es momento de finalizar. Es momento de finalizar. Ay, yo de que sí, bye. No, justo creo que esto ha sido como el contexto bonito de todo lo que queríamos como aportar hacia ustedes. Y pues yo en lo personal les agradezco como el espacio, les agradezco que se hayan tomado el tiempo como de escuchar a estas dos locas. Y estaría encantada que pudiera como alguna de mis vivencias conectar y ayudarte en algo que tú estés como pues viviendo o pasando o que ya pasaste o que a lo mejor, no sé, por el destino lo vivimos igual o lo atravesamos igual. Y está padre como tener este espacio que también es de ustedes
y también agradecerte a ti el espacio, el acompañamiento y también tu amistad de años. ¿Cuál? Gracias. Encuérdate.